¡Argivos! ¡Arriba esos escudos! Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. La mitología griega es fuente de numerosas criaturas y monstruos que imbuyen sus relatos de horror y dramatismo. A algunos de estos seres ya los hemos mencionado en encuentros anteriores e incluso hemos explicado el mito de otros, como el de Argopanoptes y el de los Telquines. En esta ocasión hablaremos de uno de los monstruos más característicos de la mitología griega. Me refiero a los cíclopes, gigantes de un ojo. Se han representado estos seres de diferentes maneras, a veces como monstruos enormes, de tremenda fuerza y aspecto grotesco, y otras veces como criaturas humanoides de terrible temperamento. Pero en todos los casos, siempre se ha respetado su principal característica, la de tener un único ojo en medio de la frente. Es justamente esta característica la que no solo los identifica, sino que les da nombre, pues cíclope viene del griego keklops, palabra que está formada por keklos, círculo o rueda, y ops, que es rostro, vista u ojo. Antes de abordar sus mitos, es importante aclarar que en la tradición griega existieron dos tipos de cíclopes, cada uno perteneciente a diferentes generaciones, y aunque en apariencia eran similares, no lo eran respecto a sus capacidades. Los primeros eran los cíclopes ancestrales nacidos de Urano, mientras que los segundos eran los llamados cíclopes menores, hijos de Poseidón. En los albores del tiempo, Gea, la Madre Tierra, engendró por sí sola a Urano, el Padre Cielo, con el fin de tener una contraparte masculina que la ayudara a concebir la vida en el mundo. De esta forma, fecundada por las lluvias de Urano, Gea dio a luz a 3 generaciones divinas, la de los titanes, la de los hecatónquiros y la de los cíclopes. Estos primeros cíclopes fueron solo 3 y recibieron nombres relacionados con las potentes fuerzas celestes, siendo ellos Arges, el que brilla como el rayo, Brontes, el que ruge como el trueno, y Estéropes, el que resplandece como el relámpago. Estos primeros cíclopes demostraron ser criaturas de gran fuerza, destreza e intelecto. Descubrieron los metales que se hallaban escondidos en el cuerpo de su madre, la tierra, y aprendieron a trabajarlos, forjando no solo objetos de soberbia manufactura, sino también armas. Otros, en cambio, dicen que los que descubrieron los metales y su uso fueron unas criaturas tan antiguas como ellos, los Telquines, y que fueron estos seres quienes enseñaron, a su vez, a los cíclopes. Fuera como fuese, lo cierto es que Urano sintió miedo de sus propios vástagos debido a su fuerza y habilidad, y junto a los titanes hecatónquiros los encerró de regreso en las entrañas de Gea, obligándola a mantener encerrados a sus hijos en su amplio seno. Semejante atrocidad no podía quedar sin castigo, y la propia Gea incitó a sus hijos para que se rebelaran contra el padre. Pero ninguno se atrevió a levantar la mano contra el cielo, salvo el menor de los titanes, Cronos. Armado con una hoz de pedernal que su propia madre le dio, Cronos emergió de la tierra y castró a Urano, siendo este el primer acto de violencia que se llevara a cabo. Los hijos de la Tierra se vieron entonces libres de la opresión de Urano. Sin embargo, pronto descubrirían que los nuevos tiempos no serían mejores. Y es que Cronos no solo se adjudicó el trono del mundo tras derrocar al Padre Cielo, sino que liberó únicamente a sus hermanos titanes, dejando a los cíclopes hecatónquiros encerrados en el Tártaro, la parte más oscura y profunda de la Tierra. Y para evitar que escaparan y atentaran contra él, dispuso a la terrible Cambe como carcelera. Los cíclopes permanecieron entonces miles de años encerrados en la más completa oscuridad en compañía de los tremendos hecatónquiros, hasta que un día las cosas al fin cambiaron.
El único hijo de Rea que Cronos no se había comido consiguió sobrevivir, y por consejo de Gea, o bien del titán rebelde Prometeo, se adentró en el Tártaro y tras matar a la grotesca Campe, puso en libertad a los demás hijos del cielo. Dicho hijo era nada menos que Zeus. Como agradecimiento, los cíclopes le entregaron a Zeus 3 armas divinas que le ayudarían en la gran guerra contra los titanes: el rayo, el tridente y el casco de la invisibilidad. Aquí está, es invisible. También se cuenta que crearon el primer ara sobre el que Zeus, Poseidón y Hades juraron derrotar a su padre Cronos e imponer un nuevo orden en el mundo. Ara que luego los dioses subirían al cielo para formar la constelación del altar. Tras la caída de los titanes, los cíclopes vivieron en libertad en el monte Etna, en Sicilia, o más bien en la volcánica isla de Lemnos, donde, según la tradición, enseñaron el arte de la forja a Hefesto, cuando éste fue arrojado del Olimpo debido a su fealdad. Hefesto, sin embargo, pronto lo superó en cuanto a destreza y habilidad, y los cíclopes pasaron de ser maestros a meros asistentes del dios, quienes los ayudaban a forjar los rayos de Zeus. Se decía que mientras Arges ponía el brillo y Brontes el trueno, Estéropes añadía el fatal relámpago. Tradicionalmente se considera a estos monstruos dueños de un terrible temperamento, pero existe un mito en el que al menos uno de ellos, concretamente Brontes, se comportó de manera dócil con Artemisa. Cuando la diosa era aún una niña, acudió a la fragua de los cíclopes para pedir su primer arco y flechas, y Brontes la recibió sentándola en su regazo. Inocentemente, Artemisa tomó la espesa pelambre del pecho de Brontes y se la arrancó de un tirón. Se cuenta también que Artemisa ofreció a los cíclopes la primera presa que cazó como agradecimiento por haberle dado el arco y una aljaba llena de flechas. Aunque 3 eran los cíclopes ancestrales más célebres, las fuentes también mencionan a otros que, al parecer, eran descendientes de los primeros. De esta forma, tenemos a Acmónides, Aortes, Traquio, Elatreo, Euríalo, Alímedes, Argilipo y Piracmón. Pese a que eran inmortales, no eran invulnerables y todos los miembros de su raza fueron aniquilados. Según la tradición más conocida, fue Apolo quien los acribilló con sus flechas como venganza contra Zeus después de que éste fulminara a Asclepio con uno de los rayos forjados por los cíclopes. Como castigo, Zeus condenó a Apolo a pasar un año al servicio de un mortal llamado Admeto. Según otros poetas, en cambio, fue el propio Zeus quien los mató para evitar que crearan rayos para otros dioses, ya que ahora Hefesto podía forjar sus armas divinas para él. Sin embargo, algunas fuentes minoritarias dicen que Apolo solo mató a los hijos de los primeros 3 cíclopes ancestrales, perdonándoles la vida a estos por respeto a su antigüedad. La segunda raza de los cíclopes hizo su aparición después de que los olímpicos asentaran su reinado sobre el mundo. Se suele decir que estos eran hijos de Poseidón con Toosa, la diosa de las corrientes marinas. En nada se parecían a los cíclopes de la primera generación, ya que no eran inteligentes ni habilidosos, sino que eran incivilizados, toscos e irascibles. Como eran incapaces de servir a los dioses, moraban en la tierra. Vivían solos y en cuevas y subsistían a base del pastoreo o de cualquier presa que entrara en su territorio, ya fuera humana o animal. Habitaban la isla de Hesperia, que la mayoría de los poetas identifican con Sicilia. Se cuenta además que eran fieros saqueadores y homicidas y que una vez obligaron al pueblo de los feacios, al que acosaban continuamente, a emigrar a la isla de Esqueria. Encontramos, sin embargo, algunas excepciones, como lo fueron los cíclopes Télemo, que era un vidente, y Geresto, que al parecer habitó cerca del Ática, no lejos de los hombres, y que tras su muerte fue sepultado cerca de Atenas.
el miembro más célebre de esta generación. No obstante, presentaba todas las características antes mencionadas. Me refiero a Polifemo, de cuyos mitos hablaremos en unos momentos. Varios poetas hacen de los cíclopes de esta generación constructores de las enormes murallas de Tirinto y Micenas, a tal punto que dichas defensas pasaron a la posteridad a ser conocidas como muros ciclopios. Otros, en cambio, sostienen que estos enormes arquitectos pertenecían más bien a una generación intermedia entre los hábiles cíclopes ancestrales y los salvajes cíclopes menores, y se los conoció como cíclopes queirogásteres, ya que empleaban el esfuerzo de sus manos para comer. Según la tradición, el rey Preto, hermano de Acricio, hizo traer 7 de estos cíclopes de Licia para fortificar la ciudadela de Tirinto, mientras que en otro mito, el propio Perseo trajo a 2 de estos cíclopes de la isla de Sérifos para levantar los imponentes muros de Micenas. Y algunos dicen que estos cíclopes fueron los inventores de las torres de mampostería. Por último, podemos mencionar a los incontables cíclopes que acompañaron a Dioniso en su campaña a la India y que lucharon tremendamente contra las tropas del rey Deríades. Aunque cabe destacar que en este mito no había diferencia entre ambas generaciones de cíclopes, llegando a confundirse los miembros de una y de otra. En aquella batalla destacaron a Argilipo, que blandía un garrote en llamas, y a Límedes, que portaba un gran escudo y que combatía con furor báquico. Sin dudas, el cíclope más famoso fue Polifemo, hijo de Poseidón. Vivía en una gruta cerca del monte Etna, en Sicilia, y se decía de él que era el miembro más grande y salvaje de su raza. Se cuenta que una vez se enamoró de una nereida llamada Galatea, a la que contemplaba sin descanso desde la playa, mientras la nereida bailaba con sus hermanas entre las olas. A tal punto llegó su obsesión por ella, que pronto olvidó sus rebaños y su gruta, y cuando otro cíclope llamado Télemo se le acercó para advertirle sobre una profecía, Polifemo apenas le escuchó. Télemo, en efecto, le advirtió que un día su ojo sería robado por un hombre llamado Odiseo, a lo que Polifemo le dijo que aquello era mentira, pues su ojo le pertenecía ahora a Galatea. Día y noche el cíclope suspiraba por la nereida y solo encontraba consuelo cantando con su gruesa voz en los riscos de cara al mar. Llegó incluso a erigir un santuario en honor a ella en las faldas del monte Etna. Un día Polifemo finalmente se animó a cortejarla y tras conseguir que la nereida no escapara aterrada por su presencia, le ofreció rústicas ofrendas de pan y queso y tocó para ella una melodía con su flauta. Galatea, sin embargo, lo rechazó cruelmente y regresó al mar con sus compañeras. La cosa habría quedado allí, con un Polifemo lamentando el desprecio de la nereida, si la propia Galatea no le hubiese dado motivos para desatar su ira. Resulta que la nereida se enamoró de un joven y hermoso pastor llamado Asis, hijo de Pan y de una náyade de nombre Simetis, aunque, según otros, era hijo más bien de Dioniso. Polifemo los descubrió abrazados y los celos lo consumieron. Incapaz de contener sus violentas emociones, el cíclope arrancó un pesado peñasco del monte y se los arrojó a los amantes. Galatea consiguió escapar de la muerte, pero el joven Asis no tuvo la misma suerte y terminó aplastado por la roca, tiñendo con su sangre los fértiles campos de Sicilia. Cuando Polifemo al fin se marchó, la nereida se acercó allí donde Asis había sido asesinado y tras implorar a los dioses, consiguió de estos que la sangre del muchacho se convirtiera en un río que llevaría por siempre su nombre. El mito más célebre de Polifemo, no obstante, tiene relación con la profecía que Télemo le había dicho y que el propio cíclope ignoró. Me refiero al episodio de Odiseo en la gruta de Polifemo. Cuando Odiseo alcanzó la isla de los cíclopes, tras haber abandonado el país de los lotófagos, bajó a tierra con 12 de sus hombres para buscar provisiones, y allí encontró un inmenso antro en el que colgaban grandes quesos y acogía a rediles llenos de ovejas y corderos.
Odiseo y sus hombres tomaron algunos víveres, pero entonces el cíclope regresó y selló la única entrada con una inmensa roca, reparando enseguida en la presencia de sus inesperados invitados. Odiseo dio un paso al frente para exigir la debida hospitalidad, pero el cíclope contestó tomando a 2 de sus hombres y devorándolos sin más, tras lo cual simplemente se quedó dormido. El héroe pudo entonces aprovechar para matar al monstruo con su espada, pero si hacía aquello, sabía que jamás podrían salir de la cueva, y es que la roca seguía allí, bloqueándoles la salida. Al amanecer, Polifemo despertó, devoró a otros 2 hombres de Odiseo y salió de la gruta, pero teniendo buen cuidado de volver a poner la roca en la entrada, de modo que sus presas no pudieran escapar. Odiseo planeó entonces un ardid para neutralizar al cíclope sin llegar a matarlo, y para ello era necesario cegar su único ojo. Tomó con sus hombres un tronco de olivo que había en la gruta, y tras cortarlo y endurecerlo al fuego, talló una inmensa estaca que luego ocultó bajo el estiércol de las ovejas. Polifemo regresó al atardecer, y sin miramientos volvió a devorar a 2 hombres. Odiseo le entregó entonces un odre de vino que había llevado consigo, a fin de embriagar y adormecer al monstruo. El cíclope no solo se bebió todo el vino, sino que exigió más, y como muestra de agradecimiento, le prometió a Odiseo comérselo al último. Y cuando le preguntó a este cómo se llamaba, Odiseo dijo que su nombre era Nadie. Polifemo al fin se quedó profundamente dormido, y Odiseo y sus hombres no dejaron escapar la oportunidad de vengarse de él. Tomaron la estaca de olivo que habían escondido, la calentaron al rojo vivo y la clavaron en el gran ojo del cíclope, haciendo que la sangre manara como un torrente. El monstruo rugió de ira y dolor, y su vozarrón rebotó contra las paredes del antro. El alarido trajo otros cíclopes al exterior de la cueva, y desde afuera sus congéneres le preguntaron qué sucedía. Polifemo, ebrio y loco de dolor, respondió que nadie le había hecho daño, que nadie lo había cegado. Los demás cíclopes, al oír estas palabras, se retiraron sin hacer nada. Polifemo, cegado y mareado, dio grandes manotazos por toda la gruta, con tal de dar con su agresor, pero Odiseo y sus hombres se retiraron al fondo del antro y aguardaron lo que fuese necesario aguardar. Al final el cíclope comprendió que la única manera de atrapar a los hombres era quitar la gran roca que bloqueaba la entrada y sentarse allí para capturarlos cuando intentaran salir. Odiseo, sin embargo, hizo que sus hombres se amarraran con sogas a los vientres de las ovejas y las soltó del redil, y éstas, viéndose libres, marcharon en rebaño hacia la salida. El cíclope palpó cada criatura que pasó a su lado, pero como solo la velluda lana sintieron sus dedos, fue incapaz de detener a los hombres de Odiseo. Los que sobrevivieron al encuentro con el cíclope regresaron corriendo a la nave y tras embarcar, golpearon las aguas con sus remos para alejarse cuanto antes. Creyéndose a salvo de Polifemo, Odiseo se incorporó en popa y gritó estas palabras al monstruo: «Cíclope, si alguien te pregunta alguna vez quién causó tu ceguera, dile que fue Odiseo, destructor de ciudades, el hijo de Laertes que vive en Ítaca». Furioso, Polifemo tomó grandes rocas de la montaña y las arrojó al mar, siguiendo la voz de Odiseo. A poco estuvo en 2 ocasiones de hundir la nave del héroe, pero al final los hombres pudieron alejarse de la isla de los cíclopes. Pero la pedantería de Odiseo no sería gratuita, sería, de hecho, el peor de sus errores, ya que Polifemo, conocedor ahora de su verdadero nombre, lo maldijo e imploró a su padre Poseidón que vengara su ceguera, siendo esta la causa por la que el dios haría la vida imposible al héroe, impidiéndole regresar a Ítaca por muchos años. Se dice que en su desesperada huida, Odiseo dejó a uno de sus hombres atrás. El desdichado se llamaba Aqueménides, quien logró sobrevivir por mucho tiempo en la isla, hasta que el héroe Eneas llegó en su nave y lo rescató antes que los demás cíclopes se percataran de su presencia. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro hablaremos de la historia de Córebo y del castigo de Apolo a los argivos. Si les gustó el contenido, háganmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech
Cáirete.